El día de hoy, 20 de agosto del año 2024, nuevamente una plataforma de propaganda adelanta trabajo con el fin de desprestigiar el trabajo del gobierno nacional. Estoy hablando de Noticias Caracol. Y el día de hoy, su director, Juan Roberto Vargas, adelanta una entrevista a un funcionario de gobierno con preguntas tendenciosas con el único fin de inducir al funcionario al error y manipular la audiencia que pueda ver a esas horas el canal Caracol. Juan Roberto Vargas entrevista a Ricardo Roa, el nuevo presidente de Ecopetrol, y entre todo lo que dijeron en esa entrevista saco unas conclusiones. Primera, no es verdad la narrativa que está cimentando la oposición en contra del gobierno. Es falso que la producción de barriles de crudo en Ecopetrol se haya reducido y por eso hoy las rentas de Ecopetrol sean menores. Totalmente falso. Al contrario, en la entrevista quedó claro de que la producción de Ecopetrol ha aumentado. Sin embargo, la reducción en las ganancias de la empresa se debe a la tasa representativa del mercado y al cambio por el precio del dólar. Esa es la verdadera causa. Y dejan claro que no es lo mismo vender barriles de petróleo cuando el dólar tiene un costo de cerca de 5.000 pesos como lo estuvo hace algún tiempo, ahora que el precio del dólar se ha reducido e incluso alcanzó los 3.800. En la actualidad está oscilando cerca de los 4.000 pesos. Pero esa es la principal causa de la rentabilidad que ha tenido este año Ecopetrol. También deja claro que existen todavía contratos para exploración que no se han incrementado, no hay más contrato, pero habían unos contratos ya existentes con el gobierno que el gobierno nacional está respetando. Y es por eso que nos siguen dando buenas noticias, como el hallazgo de petróleo en aguas costeras de Colombia. Señores, la oposición miente, la oposición es destructiva, la oposición es una oposición infantil que degrada el estatuto de la oposición. Sin embargo, ¿qué información oculta la derecha? ¿Qué información no le conviene que el pueblo colombiano se entere? Y es que Ecopetrol fue constituida como una empresa comercial del Estado en el año de 1951. También se consolidó como una sociedad anónima. Hasta el año 2003, durante el gobierno del principal criminal de Colombia, y hablo de Álvaro Uribe, fue cuando se inició con la privatización de las acciones de Ecopetrol. Desde el año 2003 y hasta el año 2017, aún gobiernos de derecha, se privatizó el 10% de Ecopetrol. Entonces no entiendo por qué ahora se responsabiliza a Gustavo Petro por una baja rentabilidad de la empresa. Fue la derecha criminal, los intereses que siempre buscan que los recursos públicos se canalicen hacia fortunas privadas de la derecha, las que hicieron esas ventas de lo público. Y miren, señores, seamos sensatos. En las elecciones regionales observamos a un candidato en Medellín, a Federico Gutiérrez, que hablaba de respetar lo público, y hoy ya están vendiendo las acciones de las empresas públicas de Medellín. Así actúa la derecha, así actúan los medios de comunicación de la derecha, que solo crean narrativas de propaganda. Colombianos, seamos sensatos. Cuando estas plataformas de propaganda sacan al público una información, dudemos e investiguemos. Si hoy están responsabilizando a Ecopetrol, al presidente Petro, por lo que sucede en Ecopetrol, es precisamente porque Gustavo Petro sacó los corruptos de Ecopetrol. Y estoy hablando de la familia Echeverry. Esos corruptos que dilapidaron billones en corrupción, pero la fiscalía de Francisco Barbosa no investigó. Esa es la realidad. Seamos sensatos, colombianos, pensemos con realidad y aceptemos únicamente la verdad de lo que sucede en nuestro país.
Es absurdo que esta oposición rastrera y mentirosa hoy diga Ecopetrol es la joya de la corona. Pues sí, cuando la vendían, cuando la volvían privada, no pensaban en la joya de la corona. Les recuerdo que los accionistas privados de Ecopetrol hoy son los mismos dueños de fondos de pensiones que financiaban las campañas presidenciales de los políticos de la derecha. Esa es la realidad que debemos entender como colombianos. Ecopetrol tiene que respetarse. Ecopetrol es una empresa estatal. Tenemos que luchar por defender lo público para sacar adelante nuestro país.